Hola a todos y bienvenidos a un webinar más de UXPA Latinoamérica. En esta ocasión, la conferencia es sobre Sleepy UX, diseñando experiencias invisibles. Y nos acompaña Luis Carlos Aceves, que es socio fundador de Aprende UX y de Usaria, e instructor de la certificación de UXPM, de UX Alliance, consultor y conferencista en temas de diseño de la experiencia del usuario, autor del libro Mejores Prácticas en el Diseño de Portales Gubernamentales, columnista de los periódicos El Norte y Reforma, expresidente del Observatorio Ciudadano del Portal de Nuevo León y catedrático del posgrado de la Universidad de Monterrey. Luis, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola a todos. Bueno, primero que nada, gracias a UXPA por la invitación a compartir este tema. Como seguramente lo vieron cuando se registraron, vamos a estar platicando la próxima hora de Sleepy UX, que está directamente relacionado con un concepto que suena un poco extraño, que es diseñar experiencias invisibles. Vamos a ir entendiendo qué es exactamente esto de diseñar experiencias invisibles. Como les decía, suena un poco curioso. Quizá el concepto es más, en el nombre es más espectacular detrás de lo que vamos a ir viendo. Bueno, me voy a saltar esto que ya por ahí Marta lo dijo. Siempre hago esto, pongo ahí mi visibilidad de estado de la presentación. Hay 57 slides, vamos en el 3, para que por ahí vayan calculando si alguien está ahí tomándose un café o ya está almorzando, pues que sepa más o menos por dónde andamos. Espero que en el camino no nos vayamos siendo menos, sino más bien nos vayamos siendo más. Bueno, y me gustaría abrir el tema con esta pregunta, ¿sí? Que creo que la respuesta es más que obvia, pero que muchas veces ya estamos tan metidos en el tema digital que no nos la hacemos. Básicamente los sitios web siguen siendo el principal canal digital a través del cual hacemos o tenemos alguna interacción, satisfacemos alguna necesidad. Y pues creo, como les decía, que podemos concluir algunas cuestiones. ¿Cómo decir que, pues no, verdad? Sino que hoy yo puedo seguir yendo a negocios físicos. Tengo obviamente el sitio web normal, tradicional, pero pues empieza a haber una serie de canales digitales que algunos pues sí los usamos, no con tanta frecuencia, otros cada vez los estamos usando con más frecuencia. Por ejemplo, tenemos kioscos, tenemos call centers, particularmente sistemas de IVR, donde pues de alguna manera hablamos y hoy hay algo automatizado por ahí que nos contesta. Sigue habiendo SMS, ejemplo para pues avisarnos que hice un cargo en una tarjeta de crédito débito. Tenemos newsletters, tenemos apps en smartphones, tablets. Tenemos hoy sitios web que pues primordialmente son responsivos. Tenemos consolas de videojuegos que pues ya no solo sirven para jugar, ¿sí? Tenemos diferentes perfiles de comunidades, social media, hay handhelds, tenemos hoy televisiones que pues lo normal ya para mucha gente es que se conecten a internet y que por ahí tengamos cosas como Netflix, tenemos smartwatch y pues ya no solo eso, sino que ahora resulta que tenemos carros pues que se conectan a internet, que ya son un canal digital, tenemos estufas, tenemos bandas de ejercicio, tenemos ropa, y pues podría seguir hablando aquí, por ejemplo, de chatbots, de canales de realidad virtual aumentada, y pues podría seguir, ¿sí? Entonces, una conclusión que podemos sacar con la pregunta con la que abrí es que el dónde, cuándo y cómo las personas que interactúan con tu organización no parará de cambiar. ¿Por qué empezamos con esto? Bueno, pues porque la primera cosa que les voy a decir es que el diseñar experiencias invisibles, este tema de Sleepy UX suele estar muy casado con el tema IoT,
Internet de las cosas, ¿sí? Por acá, pues, tengo una grafiquita que es de VI Intelligence, que es una consultora que suele recopilar este tipo de información. Y pues me gustaría que nos enfocáramos en 2, 3 datos importantes. El primero, más que obvio, es pues toda esa sección en color verde, que si se dan cuenta, pues no tenemos que ser así súper matemáticos y estadísticos para darnos cuenta el nivel de crecimiento que está teniendo, y que nos enfoquemos en la parte, los dos, 3 segmentos que tenemos ahí, 3 capas que tenemos en la parte inferior, que corresponde a computadoras, a smartphones y a tablets. ¿Qué es lo que pasa por ahí? Pues si nos damos cuenta, casi tenemos algo que pues no varía mucho. Casi son capas que pues están muy horizontales, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Bueno, que hoy tenemos que empezar a preocuparnos por otros dispositivos que ya no son las computadoras, que ya no son los teléfonos, que ya no son las tablets, porque resulta que las personas pues estamos empezando a tener cada vez más interacción con este tipo de dispositivos. Y aquí yo dejaría desde ahorita una pregunta. Si tú eres alguien que pues todavía haces wireframes, que tu enfoque sigue siendo muy a sitios web, a apps, no voy a decir se te va a acabar el trabajo porque no es cierto, pero quizá tienes que empezar a voltear a ver a otras cosas, ¿sí? Y quiero pensar que algunos de los que están conectados, pues en parte es la razón por la que están conectados. Ahora, pues si nos vamos a esta otra grafiquita de Cisco, pues ahí pueden ver diferentes dispositivos que se han venido conectando. Por acá seguramente en la parte más a la izquierda ven computadoras tradicionales, cuántas computadoras se conectaban a internet, pueden ir viendo por ahí laptops, etcétera, 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 pero de pronto empezamos a ver dibujitos, iconitos que representan aparatos de uso cotidiano, que pues resulta que hace 10 años, hace 5, hace 20, hace 30, pues no se conectaban a nada, ¿sí? Y hoy tenemos que empezar a pensar cómo vamos a ofrecer una experiencia a través de este tipo de interfaces. Y ahí es donde vamos a ir viendo que todo este paradigma de Sleepy UX, pues es una de esas alternativas. Ahora, dentro de esto, hay otra cuestión. Resulta que las personas, a medida que empezamos a interactuar con tecnología, hemos cambiado nuestro comportamiento y que cada vez queremos hacer cosas con el menor esfuerzo posible. Esto tiene un impacto importante en cómo diseñamos experiencias, ¿sí? Por ejemplo, vámonos a algo un poco tradicional. Pues resulta que si yo hiciera en este momento una pregunta sobre cuántas personas llegamos a la página 2 de resultados de Google, estoy seguro que prácticamente todos diríamos yo no paso de la página 1. Por ahí hay una estadística que estoy proyectando donde pueden darse cuenta que pues esto es efectivamente así. Más de la mitad, un poquito más de la mitad de las personas que hacemos búsquedas nos quedamos en la página 1 y ya. ¿Por qué? Porque pues suponemos que en la página 2 ya no hay mucho que ver, a pesar de que Google o cualquier buscador que usen nos digan que hay millones y millones de resultados, nos quedamos en la página 1. Preferimos volver a poner en la cajita del buscador otras palabras y asumir que va a estar por ahí en los primeros resultados. Me voy a ir un poco más allá, ¿sí? Vamos a pensar en alguien pues que anda por ahí en los 20 de edad, y todavía me voy a ir más para abajo, a lo que hoy se llama la generación Z o Centennials. Estas personas, resulta que hoy, pues muchas de estas búsquedas ya no las hacen en una computadora, las hacen en un smartphone o en otro device, donde ahora el tema está más crítico, porque en otra época nos preocupábamos por estar en la página 1, y hoy estas personas lo que no ven en la pantalla, asumen que no está. Para que me entiendan pronto, les da un poquito de flojera hacer scroll con el dedo, ¿sí?
Y entonces eso es un reto porque es gente que está esperando la respuesta rápido con el menor esfuerzo posible. ¿Sí? Ahora, aquí tengo esta otra gráfica que representa algo que quizá pues han venido viendo. Viene dividida en generaciones. El azul más claro son millennials. Como les decía, gente que pues hoy está entre los 20 y los 30. La generación X, gente que pues andamos por ahí en los 40, 30 tardíos, 50. Y baby boomers, que pues hoy son prácticamente los abuelitos de estos millennials o alguno que otro papá por ahí tardío. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Esta grafiquita representa qué tanto uso se le da a los asistentes digitales que tienen que ver con voz. Es una gráfica que es de Estados Unidos, pero no es muy diferente a lo que vemos todos los días. Les pongo un ejemplo fácil, es cada vez más común que la gente en WhatsApp, sobre todo los millennials, como lo pueden ver ahí, pues ya no están acostumbrados a escribir, sino que mandan un voice note, esperan una respuesta por un voice note, y prácticamente si uno abriera las conversaciones de los millennials, y me voy a ir más abajo, no viene aquí en la gráfica, de los centennials vería puros audios que se han estado compartiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema de escribir en el teclado, pues, digamos que les parece complicado, ¿sí? Esto va a estar muy relacionado también con este tema de diseñar experiencias invisibles, cómo yo hago experiencias que implican el menor esfuerzo posible, ¿sí? Ahora, hay otras cuestiones que nos van a llevar al tema de diseñar experiencias invisibles. Y es que hoy las personas queremos experiencias ubicuas y que tengan un enfoque multi o omnicanalidad, ¿sí? Por ejemplo, muy simple, pues si yo hoy estaba en la noche o ayer en la noche viendo una serie en Netflix, vamos a imaginarnos, ¿qué les gusta? Black Mirror, ¿sí? Y llegué a la temporada 2, capítulo 1, minuto 20 y me dio sueño, pues yo apago la tele, mi Smart TV, y el día siguiente, en algún momento en el trabajo, donde no tengo un Smart TV, pues abro mi computadora o abro mi tablet, y ¿qué es lo que pasa? Ya estoy en otro canal, y resulta que, pues yo no espero ponerme a buscar la serie, la temporada, el episodio, el minuto y segundo, sino que asumo que Netflix o cualquier otro sistema de este tipo, pues es independiente el canal donde yo lo vea y me da una experiencia igual. Es decir, yo abro mi computadora y entonces yo puedo continuar donde me quedé, ¿sí? Esto pues lo podemos extender a muchos canales, no solo a la tele, no solo a la computadora, sino pues ahí pueden ver que en el caso de Netflix, pues hoy piensa en otros canales como las consolas, ¿sí? Donde pues tengo esta experiencia ubicua y multicanal, ¿sí? Otro ejemplo de esta experiencia ubicua y multicanal. Yo hoy puedo tener un pase de abordar de una forma tradicional. Puedo seguirme formando y me van a dar un pase de abordar parecido al que tengo por ahí en la pantalla, pero también puede ser que yo haga un web check-in donde obtenga este mismo documento, ¿sí? Sin tener que ir a una fila. Puede ser que yo vaya a un kiosco y obtenga este mismo documento. Puede ser que yo haga un check-in móvil y me den un pase de abordar que está en mi teléfono. Puede ser que me den un código QR como lo estamos viendo por ahí y que de alguna forma, pues con mi reloj, ¿sí? Yo me voy a subir al avión. Ese es otro ejemplo de cómo los negocios están cambiando y están empezando a crear cada vez más experiencias ubicuas y que están en diferentes canales. Otra cuestión que es importante remarcar, pues que resulta que yo les he estado hablando de que el carro y la tele y cosas similares. ¿Qué es lo que pasa por ahí?
Bueno, pues que todos estos aparatos en realidad nunca fueron pensados para tener una interacción digital. Ejemplo, el refrigerador fue pensado para conservar alimentos, la televisión fue pensada para ver programas de televisión, ¿sí? Valga la redundancia, etcétera, etcétera. ¿Qué implicaciones trae esto por ahí detrás? Bueno, pues que hoy esos aparatos que no tenían como objetivo conectarse, hoy tengo que pensar cómo se conectan y tengo que pensar en qué sistemas, en qué software, en qué eh, tecnología voy a incorporarle a esos aparatos para extender la experiencia y permitir esta conexión y crear pues otras formas de interacción que ya no es solo la esencia del aparato, ¿sí? ¿Qué tanto estamos preparados para esto? Pues no les diría ahí viene, va a pasar, ya está aquí, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué tanto estamos hoy listos para esto nosotros como diseñadores de experiencias? Pues no sé, se los dejo ahí un poco para que lo piensen, ¿sí? Bueno, y por otro lado, resulta que pues los diseñadores, por alguna razón, en ocasiones complicamos las experiencias, ¿sí? Y a veces hacemos cosas tan sofisticadas como pues esto que está por ahí, que casi casi parece eh, un árbol de Navidad. Obvio, es un tablero de un avión, es lógico que lo vea de esa manera, pero hay ocasiones que tenemos dispositivos, que tenemos tecnología, que tenemos software, que la gente que lo diseñamos, pues parece que nos dijeran que es para un avión y hacemos algo tan complicado de usar o con un tema que resuelve pocas cosas o la forma en la que las resuelve es tan complicado que la gente, la persona que al final lo utiliza, pues termina por decir, mejor no lo uso. ¿Sí? Tengo por acá este caso de un negocio local. Es un negocio que vende servicios de ambulancia y de primeros auxilios, que lo que nosotros pensaríamos es que pues debería tener algo ahí de forma inmediata para que yo pueda pedir ayuda si estoy en un accidente, si necesito una ambulancia, si necesito que alguien me venga a atender. Y pues como pueden darse cuenta, pues si ahí escanean un poco la pantalla, pues vienen ahí unos teléfonos, donde el único lugar donde veo algo donde me podrían ayudar es pues donde me dice teléfono para emergencias, ¿sí? Eh, si yo les dijera, bueno, están en un accidente de carro, no se lo deseo a nadie, están en un accidente de carro, no se pueden mover, tienen contratado este servicio con este negocio y necesitan pedirle ayuda. Pues imagínense ponerme a navegar por ahí para ver dónde está el teléfono, ¿sí? Creo que es un negocio que no está pensando en cómo resuelve el problema, en este caso de alguien que tiene un accidente por ahí. A diferencia de esto que tengo por acá, pues que es muy fácil, muy sencillo, es un botón de pánico, se suele llamar así, donde simplemente lo presiono como pueda y pues se emite una alerta, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con estas introducciones de diferentes puntos que he estado dando por ahí? Bueno, ya por aquí junté casi todo. Resulta que hoy las personas queremos tener experiencias ubicuas en diferentes canales que van más allá de la computadora, que van más allá del teléfono, que van más allá de un app y queremos hacer el menor esfuerzo posible, ¿sí? Y esto, pues, como les decía, tiene una extensión importante porque eh, esto de esas experiencias, con el menor esfuerzo posible, pues hoy estoy esperando hacerlo en diferentes canales con algo que de alguna forma esté preparado para mí, esté personalizado, esté listo para que yo de alguna forma obtenga rápidamente una respuesta, ¿sí? A diferencia de quizá las personas que pues llevamos ya un rato en temas tecnológicos, como les decía, la gente que hoy es un adolescente que está en esta generación centennial, pues ya nacieron con un teléfono prácticamente en la mano. Ya el teléfono no es la excepción, ¿sí? Es la regla. Y ya el tener en su casa una tele con Netflix no es la excepción. Llevan años teniéndolo. Y probablemente ya tener una bocina
Amazon Echo es lo normal. No es un CD, ya ni siquiera iTunes. Entonces, ¿qué tanto estamos listos para esto y cómo deberíamos prepararnos? ¿Sí? Bueno, y por aquí hay una alternativa. No digo que todo el mundo tiene que moverse a esto. Esto es un paradigma únicamente que tenemos por ahí, que es el diseño de experiencias invisibles. Por ahí Jared Spool, que es un gurú de pues todos estos temas de diseño de experiencias, usabilidad y demás, pues por ahí él dice que los grandes diseños son para ser experimentados, no vistos. ¿Por qué remarco esto? Pues porque digamos que de alguna manera diseñar experiencias invisibles es tal cual eso. Es cómo yo me preparo para generar una experiencia a través de alguna tecnología o de diferentes canales digitales donde casi eso es imperceptible. ¿Sí? Suena un poco extraño, ahorita vamos a ir aclarando puntos. El tema de diseñar experiencias invisibles, pues está casado con este concepto que se llama Sleepy UX, ¿sí? Sleepy UX es un tema acuñado por Jake Zukowski, que es el director de diseño de Frog Design, es una consultora en temas de diseño estratégico, ¿sí? Y lo que me dice por ahí es que las interfaces son diseñadas para desplegar la mínima información de manera que los elementos esenciales puedan ser identificados de un vistazo, ¿sí? Vistazo yo lo pondría incluso entre comillas, porque como les decía, prácticamente ese vistazo puede ser o puede que ni siquiera sea algo visual, ¿sí? Entonces, platicamos un poco de las características del Sleepy UX, que son estas 5 que tengo por ahí. Es algo que implica que yo diseñe experiencias, interfaces, donde la cantidad de salidas es la menor posible. Que despliego información, y otra vez despliego entre comillas, porque puede ser que sea algo audible, ¿sí? Solo cuando el contexto es favorable, es decir, cuando realmente se necesita, ¿sí? Que tengo interacciones lo más simple posibles, no como el negocio que vimos, que les decía ahí al inicio, pues si tengo un accidente, pues no me voy a poner ahí a navegar, ¿sí? Sino que espero pues un botón de pánico y listo, ¿ok? Donde aprovecho la personalización para, de alguna manera, pues lograr tomar los datos de una persona y poder predecir qué es lo que va a necesitar, ¿sí? Incluso aprendiendo del contexto donde suele estar esa persona. Bueno, pasemos a la segunda parte, donde es, ok, y esto de Sleepy UX y esto de diseñar experiencias invisibles, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo puedo empezar a meterme en esto? Sí, por aquí les voy a hablar de 6 puntos. No son 6 puntos que están por ahí en algún libro, digamos que es una recopilación pues de algunas cosas que por ahí, particularmente en Usaria, a lo mejor hemos hecho, ¿sí? Entonces, vámonos al primero. Número 1, la interfaz ya no es solo la pantalla, ¿sí? De hecho, por ahí en Twitter, alguna vez puse en Twitter y LinkedIn, puse un comentario que decía que UI no es lo mismo que GUI, ¿sí? Casi les diría, aquí pues aplica esto. ¿A qué me refiero con que la interfaz ya no es solo la pantalla? Bueno, pues que hoy tengo cosas que son táctiles, que son auditivas, que son habladas, donde tengo que pensar si una interfaz me entiende, si le entiendo, si trae detrás algún dispositivo adicional. Hay cosas que tienen que ver con gestos, ¿sí? Hay cosas que pues hoy están relacionadas con machine learning, con una infinidad de cosas, ¿sí? Que de alguna manera pues ya van mucho más allá de una pantalla que yo estoy acostumbrado quizás a ver en una computadora, en un smartphone, en una tablet. Ya hoy tenemos muchas otras cosas. Por ejemplo, este es un caso que no es muy bueno
vaya, aquí hay un intento de que haya estas interfaces que molestan lo menos posible, pero que no está del todo bien pensada la experiencia. Vamos viendo por qué. Esto es de un carro, les diría particularmente es de mi carro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa por acá? De entrada yo prendo el carro y me sale esa nota. Ya desde que me sale esa nota, pues tengo un tema un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque me está diciendo, bueno, esta pantalla la puedes ver, pero no la veas mientras vayas manejando. Y entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿para qué está la pantalla? ¿Sí? Y el carro, pues de alguna manera se prepara con todos estos dispositivos que suelen estar en el volante o complementarios ahí en el tablero, donde de alguna manera pues yo interactúo con esa pantalla con unos botones que por temas cognitivos aprendo a detectar con los dedos, ¿sí? Pero por ahí pueden ver que hay un botoncito que tiene un muñequito que parece que está hablando en el lado izquierdo, ¿sí? Resulta que el carro yo también le puedo hablar, ¿sí? Solo que aquí hay un detalle importante. Yo me tengo que aprender los comandos que el carro está esperando escuchar. Es decir, yo no le puedo hablar en un lenguaje natural. Por ejemplo, en mi carro, si yo quiero hacer una llamada, tengo que decir la palabra llamada. No puedo decir quiero hacer una llamada, no puedo decir márcale a Juan Pérez, ¿sí? Tengo que decir la palabra llamada, esperar a que pase algo, donde ese algo medio sale en la pantalla y medio lo tengo que ver. Y después tengo que acordarme el nombre exacto con el que registré una persona, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo registrado a Carlos Salinas de Gortari, pero nada más puse Carlos S. de Gortari, yo tengo que decir Carlos S. de Gortari. No puedo decir Carlos Salinas de Gortari o Carlos Salinas o Carlos S. No, me tengo que acordar de todo. Entonces, esto me termina llevando a tener que estar viendo en la pantalla y estar buscando en la pantalla. Y entonces no resolví el tema de crear una experiencia invisible porque el carro, a pesar de que tiene todos estos devices, todas estas formas de interacción que van más allá de la pantalla, en realidad no está resolviendo algo donde yo no debería tener que usar la pantalla, menos como me lo dice al inicio, si voy manejando. Diseñar en base a momentos de atención selectiva. ¿Qué es esto de diseñar en base a momentos de atención selectiva? Bueno, ¿en qué momento necesito que el usuario le ponga atención al sistema? Y en el momento que le pone atención, ¿qué es lo que necesito que haga? ¿Cómo espero que lo haga? ¿Sí? ¿Cómo hago para no distraerlo? Seguramente han visto esto que está por ahí, que es un montacargas, que es muy común. Yo creo que han visto más de un caso como ese, que pues el montacargas choca y pues está ahí en un almacén y crea este efecto dominó. Yo creo que han visto otros casos donde pues se va por un lado que no es por donde se tenía que ir. Y esto es porque la persona que va manejando el montacargas no tiene estos momentos de atención selectiva, tiene un tablero en papel que tiene que estar de alguna manera leyendo, ¿sí? Mientras va manejando, ¿sí? Imagínense que van en un carro y que de alguna manera tienen por acá enfrente una tableta con una lista de cosas que hacer y tienen que ir viendo y tienen que irle dando check con una pluma, con un lápiz, ¿sí? Pues obvio es muy probable que pues, tenga un accidente porque pues, si me pongo a leer y a dar un check y sigo manejando, no tengo este momento de atención selectiva, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa hoy? Bueno, que hoy estos lugares están empezando a tener interfaces, ¿sí? Que de alguna manera están alineadas a estas experiencias invisibles. Por ejemplo, hoy se maneja mucho esta tecnología que se llama voice picking, ¿sí? Que no es otra cosa más que la persona que trae el montacargas trae un audífono, como lo pueden ver por ahí, y trae por ahí un tipo interfón, y resulta que el Warehouse Management System, que es el sistema que tiene toda la organización de
del almacén, de alguna manera, pues le va dando indicaciones, no a través de una pantalla, mucho menos en una hoja impresa, sino se las va dando en audio. Le va diciendo, por ejemplo, muévete al pasillo tal, ¿sí? Y la persona le va confirmando con algunas claves que efectivamente pues ya está por ahí. El Warehouse Management System tiene por ahí un tema de geolocalización, una geolocalización pues similar a la que tenemos en una ciudad, solo que enfocada a un almacén, donde va confirmando que efectivamente la persona está en el pasillo que se le pidió, ¿sí? Entonces, de esta manera, la persona pues nunca deja de poner atención a las cosas que son relevantes para el contexto donde está. Y tengo interfaces que no son visuales, que son audio y que de alguna manera van guiando a la persona para que pueda completar las tareas. Eso es la atención selectiva. Número 3, hay que estudiar el contexto donde ocurre la experiencia. En los primeros sistemas que se hacían, pues esto no era muy importante porque el contexto era muy parecido a donde estoy yo en este momento. Hay una oficina, estoy en un escritorio, hay una computadora. Ese era el contexto, no era relevante, ¿sí? ¿Qué empieza a ocurrir cuando hay laptops? Bueno, que el contexto empieza a cambiar, ¿sí? Es decir, ya no tengo que estar en una oficina, ya no tengo que estar en un lugar fijo, no tiene que ser necesariamente un escritorio, pero de alguna manera, pues digamos que es un contexto predecible, ¿sí? ¿Qué empieza a pasar cuando tenemos cosas como smartphones? Que el contexto se empieza a volver completamente impredecible. ¿Por qué? Porque cada persona decidimos en qué momento utilizamos un dispositivo móvil. Ahora, si ya no pienso solo en un teléfono, sino que pienso en un smartwatch, pues ahí, ¿qué les puedo decir? El tema, pues, es todavía más sofisticado porque, pues, prácticamente el reloj es parte de lo que me visto todos los días y es parte de mi persona, ¿sí? Mucho más que un teléfono. Y entonces el contexto se vuelve muy importante de entender para que yo pueda saber qué tipo de experiencias le tengo que dar a alguien de acuerdo a ese contexto, ¿sí? En ese sentido, pues me tengo que preguntar cosas como dónde ocurre la experiencia, cómo es el entorno, hay otras personas, estas personas influyen o son afectadas por el dispositivo, por la experiencia que la persona que trae ese dispositivo está teniendo. ¿Qué pasa si la persona puede o no puede hacer algo? ¿Sí? Y en ese sentido, pues es quizá por eso que hoy este tema de hacer etnografía, de hacer investigación con usuarios, pues cada vez está volviendo más común y más necesario. Porque si yo no entiendo cómo es el contexto y hay algo por ahí que no fui a analizar, puede que esté provocando una experiencia invisible, pero mala, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí esto que son bocinas Amazon Echo, ¿sí? Quizá algunos de ustedes escucharon o leyeron por ahí hace un par de meses que pues una de estas bocinas automáticamente grabó una conversación, la subió a internet, no recuerdo si a YouTube o algo así, era una discusión que estaba teniendo ahí una pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues de pronto dio la casualidad que mencionaron 3, 4 palabras que hicieron que el aparato entendiera que tenía que grabar toda la conversación, subirla, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa hoy? Bueno, que hoy a lo mejor yo tengo que ir a una casa a entender cómo la gente está empezando a utilizar dispositivos como estas bocinas que son completamente IoT de Amazon y poder prepararme para que no pasen situaciones como esas, poder saber que en una casa puede haber una discusión, poder saber que la gente pronuncia ciertas palabras que pues bajo un contexto debería ignorar, ¿sí? Esto no lo logro imaginándomelo. Tengo que hacer este tema etnográfico y el contexto pues se volvió muy relevante para la experiencia que voy a diseñar. Ya no es como una pantalla que pues medio puedo enfocarme en temas de usabilidad y puedo de alguna manera
pues un poco predecir o guiar a la persona que a través de esa pantalla visual pues haga ciertas cosas. 4. Simplificar las interacciones. ¿Qué es simplificar las interacciones? Bueno, entender cómo la gente interactúa, cuál es el flujo de trabajo más simple, qué es lo que él me va a dar a mí como un input y qué le voy a dar yo como un output, ¿sí? Y cuál es la visibilidad del estado de la transacción. Por ejemplo, aquí podemos ver, no sé si alguien pues recientemente ha ido a algún parque Disney. Un tema que había con los parques Disney es que pues por un lado había mucha piratería hace muchos años de boletos, ¿sí? Después pues esto le metieron un tema biométrico, pero seguía siendo un boleto en papel, donde si uno lo perdía pues era algo complicado que le dieran a uno un boleto nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Además, pues el boleto no servía para muchas otras cosas, más que para entrar, subirse a los juegos o sacar un pase rápido para subirme a los juegos y listo. Bueno, hoy, ¿qué es lo que está haciendo Disney? Está utilizando un dispositivo que es esa pulserita que ven por ahí, que se llama Magic Band, y que de alguna manera, pues, esta pulserita simplifica todas las interacciones, porque esta pulsera me da acceso al parque, pero si yo reservé en un hotel Disney, abre la puerta para que yo entre a mi cuarto. Si yo reservé para desayunar con el Pato Donald, esta pulsera yo la pongo al llegar al restaurante y de alguna manera pues me dice si efectivamente ya puedo pasar. Incluso me puede guiar, me puede sugerir a qué juegos vaya, ¿sí? Cuál es el camino por donde debería andar en ese momento, ¿sí? Si se dan cuenta, es un aparato que me da toda la interacción posible sin que yo tenga que estarme conectando a diferentes lugares o estar haciendo cosas en dispositivos diferentes, mucho menos estar guardando un boleto en papel. 5, mostrar la información más relevante. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué información es la que realmente le va a aportar algo al usuario? ¿En qué formato se lo tengo que dar? ¿Sí? Como ya les decía, he insistido mucho, pues probablemente el formato ya no es algo visual, probablemente es algo auditivo, probablemente es algo táctil, no sé. Hoy hay muchas vertientes en ese sentido, ¿sí? A través de qué interfaz o de qué canal se lo voy a dar, por cuánto tiempo debe estar viendo esa información. Aquí hay un ejemplo que creo que para todos es muy claro. Si yo les preguntara, bueno, a ver, necesito un Uber. ¿En qué momento yo estoy pendiente del mapa? Y prácticamente yo solo estoy pendiente del mapa mientras estoy esperando que el carro llegue por mí, porque quiero ver qué tan lejos está, si no se perdió, si no se fue por otro lado, si está a la vuelta de la esquina, etcétera, etcétera. Fuera de ahí, aunque podría seguir viendo el mapa, prácticamente yo puedo guardar mi teléfono o guardar mi smartwatch, si fue por ahí por donde pedí un Uber, y no volverle a poner atención. Sí, obvio, si alguien dice, bueno, pues quiero ver si va por la ruta donde tiene que ir, puedo sacarlo y puedo verlo. Pero no es algo que tengo que estar consultando constantemente o que tengo que tener abierto para estarme dando cuenta absolutamente de toda la interacción que yo estoy teniendo a través de Uber. Y la última, crear experiencias inteligentes. ¿Qué es esto? Pues entender cómo es la persona. ¿Sí? Aquí entran muchos temas de machine learning, de cómo yo voy detectando patrones de comportamiento y cómo de alguna manera empiezo a predecir cosas. ¿Sí? Particularmente, cómo a través de ese aprendizaje yo puedo hacer aparatos cada vez más inteligentes que se adelanten y que de alguna manera me eviten a mí tener que hacer una interacción que quizá ya el aparato por sí solo, en base a todo lo que yo he hecho con él, puede predecir. ¿Sí? Hay cosas muy simples donde quizá pues esto ya lo están viendo, que es que de pronto pues si yo todos los días salgo de mi trabajo a las 5 de la tarde y todos los días voy al gimnasio, de pronto mi reloj o mi
teléfono o alguna otra tecnología me dice, 15 minutos para llegar al gimnasio. ¿Sí? Y uno nunca le dijo voy al gimnasio, ni nunca ha usado un Google Map para ir al gimnasio, pero el aparato empieza a darse cuenta que todos los días a las 5 yo voy a un lugar que se llama gimnasio. ¿Sí? Bueno, esto lo podemos extender todavía más. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo. Del lado izquierdo pueden ver un termostato Nest, que es de IoT. Del lado derecho pueden ver un termostato tradicional, estos que suelen estar en los hoteles, donde uno siempre se para enfrente y pues es poco claro si está prendiendo, apagando el aparato, si subió o bajó mucho la temperatura. El tema se complica todavía más si uno viaja en familia y pues hay alguien que siempre tiene mucho frío, alguien que siempre tiene mucho calor, ¿sí? Y entonces pues es toda una guerra ahí usar este aparato y toda una dificultad. A diferencia de un termostato Nest, que de alguna manera empieza a prender en base a la gente que está en un cuarto, empieza a aprender en base a los horarios donde a lo mejor yo lo pongo más frío, más caliente, empieza a aprender cuándo tiene que estar encendido y cuándo apagado. Ejemplo, si en una casa todo el mundo se va a trabajar, el aparato solo sabe que no hay nadie y lo apaga, ¿sí? Empieza a aprender de épocas del año y entonces empiezo a tener un aparato que prácticamente si yo no necesito interactuar con él, no tengo que hacerlo porque ya aprendió un comportamiento mío o de mi familia, ¿sí? Obvio, si yo me voy a otra casa, donde seguramente hay otro comportamiento, pues el aparato se comporta completamente diferente, ¿sí? Si se dan cuenta, pues ahí tampoco hay una pantalla, no estoy pensando en necesariamente una app móvil, aunque obviamente existe para que yo a control remoto pueda manipular el termostato. Bueno, es así, para ir cerrando, que pues de alguna manera diseñar experiencias invisibles tiene que ver con experiencias que no son invasivas, donde el contexto es muy importante, que son lo más sencillo posible porque hoy nos da un poco de flojerita, ¿sí? Y porque de alguna manera, debido a ese contexto, quizá yo no tengo pues ese momento para interactuar, donde la información que muestro pues no es ahí todo un sitio web completo como el que vimos del caso del negocio de emergencias médicas, ¿sí? Poca información, solo en ciertos momentos y que además tienen una capacidad de aprendizaje. Esto es diseñar experiencias invisibles. Esto va a ser cada vez más común. Insisto, no se va a acabar el negocio de los wireframes, no se va a acabar el negocio de tener cosas en web o en apps móviles. Simplemente hoy tenemos que pensar en estos otros canales, IoT sobre todo, donde pues la forma en que diseñamos cosas no es igual. Por aquí viene todo este ciclo que estuvimos viendo, que pues básicamente es la respuesta de cómo hago esas experiencias invisibles aplicando Sleepy UX y pensando en estos 6 puntos que por ahí platicamos en estos últimos minutos. Me parece que hay preguntas, vienen por ahí de cualquier forma cuentas de Twitter, si quieren por ahí seguirnos, está la de Usaria, la de Aprende UX, está la mía, está mi correo por si alguien quiere escribir para preguntar algo, porque aquí le da pena ponerlo. Listo. Veamos qué preguntas hay por ahí. Muchas gracias, Luis. Les recuerdo que pueden hacer preguntas vía el chat, pueden escribirlas y aquí las comentamos con Luis. Si no llegaran a terminar de contestar todas, en ese caso, él las termina de contestar vía mail. Y tenemos la primera pregunta de Adrián Rivera. Él pregunta que sobre Internet de las Cosas y pregunta que si es el mismo tipo de diseño de experiencias invisibles para todos los dispositivos de Internet de las Cosas o esto va a cambiar. Bueno,
No, los puntos, los 6 puntos que mencioné aplican a todos, prácticamente todos los dispositivos IoT. Pero obviamente cada dispositivo tiene su propio contexto, como ya lo decía, donde el tema empieza por ahí. Yo prácticamente les diría, yo no puedo pensar en diseñar una experiencia IoT si no empecé por entender el contexto donde se va a utilizar, ¿sí? Eh, y eso nos lleva después al tema de, ok, ya entendí el contexto, ahora lo que sigue es entender el dispositivo. No es lo mismo que yo piense en un reloj, a que piense en un Smart TV, a que piense en una interacción a través de un carro, ¿sí? Seguramente ahí pues cada dispositivo puede ser diferente, ¿sí? Y puede llevarnos a un diseño que pues obviamente no es igual, ¿sí? Muchas gracias. Hay otra pregunta de Iracema Castañeda y ella pregunta sobre Zero UI y pregunta que si está preguntando de los cursos de Aprende UX, que si puede saber más sobre experiencias invisibles en Aprende UX y, y sobre Zero UI. Bueno, efectivamente, el tema Zero UI es, digamos que la parte interfaz de Sleepy UX, ¿sí? Es la parte donde, pues casi casi el nombre Zero UI me lo dice todo, es donde no estoy pensando propiamente en una interfaz, sino estoy pensando en sí en la experiencia y no solo estoy pensando en una interfaz gráfica visual, sino en todas las vertientes de interfaz que puedo tener y que puedo necesitar para lograr esta experiencia, ¿sí? Entonces, pues les diría, Zero UI es pues algo así como que el complemento de que yo de alguna manera pueda llegar a todo este paradigma de Sleepy UX. Y la otra pregunta que hacía Iracema es si en aprendeux.com hay por ahí algunos cursos, dentro de esos hay algo de Zero UI. Gracias. Hay otra pregunta. Si yo voy empezando un producto de IoT, ¿qué sugiero? ¿O por dónde empiezo a diseñar una interfaz? Bueno, como lo decía, pues creo que el tema más importante hoy es empezar por investigar, ¿sí? Eh, de nuevo, yo les diría, todo este tema de técnicas de investigación con usuarios, pues se vuelve cada vez más importante, donde pues para que no me pasen cosas como Amazon, que pues de pronto el aparato, la gente dice, se volvió loco. Bueno, y sí, el aparato se volvió loco porque yo no estudié lo suficiente para saber que podían pasar esas situaciones, ¿sí? Pero no es lo único. Hoy hacer investigación, si los carros hoy se conectan a Internet, pues hoy, por ejemplo, la gente que está en industria automotriz tiene que hacer mucha investigación, ya no solo para ver el desempeño del carro y cómo la gente lo maneja, sino las cosas que hace dentro del carro, ¿sí? Y esto nos lleva a que de alguna manera, pues nos volvamos cada vez más holísticos, más multidisciplinarios como diseñadores. Entonces, si por ejemplo, cuando yo empecé a hacer cosas de usabilidad, que al menos fue mi caso hace casi 20 años, pues el enfoque era una pantalla, algo web, se acabó. Hoy yo tengo que saber algo de diseño industrial para entender si pongo una pantalla en un carro, si no la pongo, y si la pongo, dónde la pongo, si pongo dispositivos como los botones que vieron por ahí en el volante o en el tablero, qué botones deben ser, tengo que entender cosas de factores humanos, ¿sí? Para saber cómo le hablo al carro, ¿sí? Cómo el carro me contesta, que no se oiga españolado, por ejemplo.
¿sí? O que no se oiga mexicanizado y resulta que alguien en Argentina está usando el carro. Hoy tengo que saber de eso, tengo que saber de temas culturales, tengo que saber de temas antropológicos, entre otras cosas. Entonces, algo que yo recomendaría es saber de investigación con usuarios, hacerla, aplicarla y volvernos cada vez más holísticos para entender otras disciplinas que no eran importantes, insisto, hace 5, 10, 20, 30 años, pero que hoy son necesarias para que yo pueda llegar a este punto de diseñar experiencias invisibles, de diseñar experiencias enfocadas a IoT. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. De cualquier forma, si alguien se quedó con alguna duda, pues por ahí había puesto mis datos, los vuelvo a poner por acá. Si alguien quiere ahí seguirnos, seguirme, escribirme, bienvenida a cualquier pregunta, comentario, sugerencia, retroalimentación. Que tengan bonita tarde, si no han comido, buen provecho. Muchísimas gracias. Y por último, un aviso parroquial. Si tienen sugerencias para los siguientes temas de webinars, les pido que por favor nos los hagan llegar. Pueden escribirnos al correo marta.delrio, Marta sin H, por cierto, @uxpa.org, y también pueden hacer sugerencias sobre conferencistas. Se trata de hablar de temas de UX, sobre casos de Latinoamérica, para gente de Latinoamérica y todo en español. Bueno, pues muchísimas gracias por haber participado en este webinar. Perdón, acaban de llegar más preguntas. ¿Qué herramientas o técnicas se recomiendan para medir o evaluar este tipo de experiencias invisibles? De parte de Dora González Bañera. Bueno, en realidad las técnicas que se usan para medir y evaluar son las mismas que se utilizan para evaluar cualquier interfaz, ¿sí? Para quien no esté familiarizado con pruebas de usabilidad, existen cosas como el SUS, que es el System Usability Scale, ¿sí? Existen cosas como el ASQ, que es el After Scenario Question, existen cosas como el SEQ, que es el Simple Is Question, y cada vez se usa más, por su simpleza, algo que se conoce con el nombre de NPS, que es el Net Promoter Score, ¿sí? Realmente cualquier interfaz, no importa si es IoT, no importa si es una interfaz tradicional, vamos a llamarla así, gráfica, visual, pues son algunas métricas, algunas cosas que me sirven para medir, pero lo más importante en una prueba de usabilidad no es tal cual medir un dato numérico, sino que el enfoque es hacia algo cualitativo, hacia entender comportamiento, actitud, habilidades, trucos, mañas, costumbres, que en ocasiones tenemos las personas cuando estamos enfrente de un sistema, de una interfaz, y lo puedo complementar con cualquiera de estas cosas que mencioné al inicio de la respuesta, y eso me puede dar alguna información ahí cuantitativa. Gracias. Héctor Gamero pregunta, ¿qué hacer cuando quieres diseñar y desarrollar una UI UX de un sistema intuitivo e invisible, pero el cliente no te deja? ¿Has tenido este problema?
Sí, infinidad de veces. No, no es algo que creo que a los que estamos en esto no nos haya pasado. A lo mejor voy a sonar repetitivo, pero el tema más fácil es, o lo más sencillo es llevar evidencias. Siempre el tema de investigar con usuarios, pues genera evidencias. Obvio, siempre va a haber un stakeholder que es el que paga, ¿sí? Pero de alguna manera, si es alguien que se le muestran evidencias, y no me refiero a una estadística, sino a hacer una prueba muy simple, una labor de investigar con usuarios muy sencilla, se puede llevar evidencia de cosas que quizá pues ni se tienen que hacer, ¿sí? Pongo un ejemplo muy rápido, no es IoT, ¿sí? O al menos no completamente IoT. Hace algunos años un cliente nuestro fue HBO, el canal de televisión, y trabajamos con ellos en algo donde querían lanzar una app móvil para niños, para todo este canal que tienen que es de HBO Family. Y entonces algo que hicimos fue ir a entender el contexto de cómo el niño utilizaba apps móviles infantiles como Cartoon Network, Nickelodeon, Disney Channel, que sí tenían una app móvil. Insisto, HBO Family no tenía una app móvil. Y algo que acabamos viendo estando ahí en la casa de los niños es que el niño, tuvimos que ir a la casa de los niños, reforzando esto de entender el contexto. Tuvimos que ir ahí a casa de los niños y algo que vimos fue que los niños utilizaban las apps de Nickelodeon, Cartoon Network, Disney Channel para jugar. Realmente no veían los programas en el app. E incluso nos decían, pues es que en el app se ve muy chiquito, en el teléfono se ve pixeleado, así, con esa palabra. Y algo que acabamos concluyendo con HBO es que no valía la pena invertir en hacer una app móvil para HBO Family. Si buscan hasta hoy, no existe. ¿Por qué? Porque la evidencia era tan clara, tan fuerte, tan contundente, que me lleva a ese tipo de conclusiones. Ahora, si el que paga, pues no está dispuesto a esto, porque él ya tiene su teoría y él dice que haciendo tal o cual cosa el mundo va a cambiar, pues quizá no nos necesita, ¿sí? Él ya tiene la respuesta. Gracias. Un poco con lo que ya comentaste, pero Daniel Escobar y Dora, ambas hacen la misma pregunta. Daniel Escobar, ¿cómo sería una validación de UX con IoT o experiencias invisibles? Y Dora, saludos por cierto, ¿qué herramientas o técnicas se recomiendan para medir o evaluar este tipo de experiencias invisibles? Es parte de lo que ya comentaste, pero no sé si quieres agregar algo más. Pues no, simplemente, como les decía, piensen en un carro y la industria automotriz pues tiene que hacer esto. No es lo mismo que me suban a mí un carro a investigar cómo la gente utiliza una interfaz Zero UI, ¿sí? A que pues ande viendo cómo alguien usa su reloj para hacer otras cosas, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, temas de investigación con usuarios y pues me parece que las métricas ya las había dicho y que la conclusión termina siendo cualquier técnica de prueba de usabilidad, pues se puede aplicar completamente sin importar si es IoT o es algo tradicional. Muchas gracias. Ya es la 1:30, entonces con esto terminamos. Muchas gracias a todos los que se conectaron y esperen nuestro siguiente web. Hasta luego.